una visita in situ en primer lugar para identificar si las condiciones en las que está operando el oficial de transparencia, la unidad de transparencia, cumplía con los requisitos que el instituto establece. Y ese fue el primer motivante para venir a visitarlos. En segundo lugar, hemos encontrado norma interna que el mismo fiscal adjunto nos ha comentado en este momento, que ya permite una regularización interna de cómo mejorar los procedimientos, y eso realmente va a servir como ejemplo, modelo para otras instituciones que todavía no tienen los procesos muy definidos, sobre todo en una institución tan grande como lo es el Ministerio Público, de las regionales. Hay muchos recursos de revisión, no del Ministerio Público, pero sí de otras instituciones que solicitan tal vez en los departamentos, y se sancionan las instituciones a nivel central porque el del departamento no atendió la solicitud. Entonces, ¿cómo hacer expedito ese proceso para que desde la parte interna de los departamentos trabajen de la mano con los oficiales de información pública? ¿Hay alguna manera de que el Instituto de Acceso a la Información Pública le solicite al fiscal adjunto, al fiscal general, de que a la hora de presentar los casos no sean selectivos? Bueno, recuerde que hay información que sí se debe de manejar con cierta reserva, no de manera selectiva. Recuerde que hay tal vez algunos casos que le afectan solamente a una persona. Aquí la divulgación de la información se tiene que dar en base a cuando son casos de alto impacto que nos afectan a todos los hondureños. Pero, por ejemplo, y no es menospreciar la corrupción es un caso de alto impacto. Por supuesto, es un tema que nos interesa a todos, y que todos como ciudadanos, en primer lugar, antes de ser servidores públicos, somos ciudadanos, tenemos la responsabilidad de trabajar por eso. Pero el Ministerio Público sabe quiénes son los corruptos en este país y no presenta requerimientos fiscales. Bueno, recuerde que es un proceso de investigación para ellos. Está en este requerimiento fiscal contra el presidente Juan Orlando Hernández y nunca se tomó una acción, por ejemplo. Bueno, mire, sobre esos temas no le consulté yo al fiscal, yo mire más por el tema de ver cómo vamos a trabajar con el acceso a la información. Ya hay temas muy internos que tienen que manejarse con discreción. Recuerden que el presentar un requerimiento fiscal contra el primer mandatario, primer ciudadano del país, no es que lo manipule, sino que pensemos en todo lo que puede ocasionar una crisis social interna que puede venir a dar al traste con la gobernanza del país. Entonces los procesos tenemos que irlos dando para que no se voten en los tribunales de justicia investigaciones que realmente demuestren la responsabilidad civil y penal, en su caso, de los servidores públicos. Crisis en la que nos tiene el presidente de la República, todo el pueblo hondureño. Mire, pero para ese es el fin primordial del Ministerio Público, investigar. Cuando hay investigaciones sólidas, seguramente también la aplicación de la justicia en los tribunales de justicia va a ser sólida. Y yo considero que nosotros como periodistas, en primer lugar, tenemos una gran responsabilidad, y es generar confianza en la ciudadanía, generar confianza en el sistema, porque si nosotros desprestigiamos las instituciones, ¿en manos de quién vamos a quedar al final? Las instituciones se desprestigian solas, comisionada. No, las instituciones son permanentes. Sí, las instituciones, pero las personas que están en ellas son no permanentes. son las que cometen actos de las corrupción. personas somos transitorias en las instituciones, Y ellos quienes administran las instituciones. Es la responsabilidad de nosotros. Mire, yo siempre trato no de pensar de que soy una servidora pública. Yo soy una ciudadana, y yo quiero que las cosas dentro de las instituciones se hagan como lo siente el ciudadano. ¿Por qué? Porque esa investidura de servidor público solo dura un tiempo, y usted regresa como ciudadana, y entonces usted debe de dejar las plataformas de manera tal que cuando usted regrese como ciudadana no se le vulneren sus derechos. ¿Eso le recomienda usted a los...? Claro que sí. Los puestos son transitorios. Identificar qué debilidades tienen y qué limitantes hay para poder publicar cierta información en los portales de transparencia. El afán del instituto y del pleno de comisionados es que las instituciones trabajen de cerca con el IAIP. ¿Por qué? Porque en la medida que las instituciones obligadas se fortalecen, el instituto se fortalece, el instituto crece, y por tanto tenemos que acercarnos para saber cuáles son las debilidades que tienen. No podemos ser una institución que solamente vamos a castigar.
a emitir resoluciones para sancionar. También veamos el problema desde el origen y de esa manera también buscar la manera de cómo acompañarlos en los diferentes procesos. Esa es la razón de la visita este día. Hemos tenido una conversación bastante amena con el fiscal adjunto, interesante, que ahora la Oficina de Transparencia depende del fiscal adjunto. Eso le permite al oficial de información pública un acompañamiento directo de la autoridad. Eso evita que los procesos se empantanen, por ejemplo, las solicitudes de información. Cuando existe un compromiso por parte de los titulares, las oficinas de transparencia trabajan con mayor rapidez, existe la fluidez, hay una simplificación de los procesos internos y se evita la burocracia. Recordemos que la misión como instituto es que el ciudadano tenga la información en el tiempo que la necesita, en el tiempo que la solicita. Por tanto, la misión es acercarnos y buscar esos parámetros para ir reduciendo cada vez esas limitantes que se están dando al interior de las instituciones. Recuerde que el Instituto de Acceso a la Información Pública lo que busca es que se transparenten los procesos a través de la publicación de la información. Nosotros tenemos un mandato de ley, un mandato constitucional y vamos a pegarnos a eso. Por eso, como estrategia también es acercarnos a las instituciones que tienen gran demanda de información, donde el ciudadano necesita saber qué está pasando, cómo están operando, cómo se están invirtiendo los fondos y de esa manera entonces vamos trabajando de la mano, de manera armonizada. De igual manera lo vamos a hacer con otras instituciones como la Secretaría de Seguridad, como el mismo Congreso de la República, acompañarlos. Recuerden que el tema de la cultura de la transparencia es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, vamos a ir paso a paso. Y de parte de las instituciones pues ya hay un compromiso y eso a nosotros nos fortalece, pero sobre todo nos impacta el hecho de que hayan instituciones que tienen compromiso de trabajar por la transparencia, por aperturar archivos, porque la información esté disponible al ciudadano. Recuerde que recientemente el presidente mencionó de que la ley de secretos es una normativa que está siendo revisada por el Congreso. En su momento los comisionados Doris Madrid, Damián Pineda, presentaron su posición sobre la ley de clasificación de documentos públicos. Hay que buscarle a la ley. No todo puede ser público, siempre hay ciertas cosas que deben de tener reserva, sobre todo cuando el daño que se vaya a ocasionar sea mayor al beneficio que se va a tener al entregar una información. Es por ello que la ley debe de estar armonizada y no solamente con la norma interna, sino también con las normas internacionales. Recuerde que nosotros somos signatarios firmantes de muchos convenios que garantizan derechos humanos y el acceso a la información es la piedra angular para ejercitar otros derechos como la libertad de expresión. Por tanto, al tener acceso a la información, el ciudadano se puede pronunciar. Y quiero aprovechar también para anunciarles que el Instituto ha publicado ya los lineamientos para la conservación, custodia de los archivos, porque al no tener archivos tampoco vamos a tener acceso a la información. Entonces vamos a empezar a trabajar en este proceso con todas las instituciones obligadas, aproximadamente son 400 instituciones, a capacitar a los oficiales de información pública, a capacitar a todo aquel personal que custodia información, que manejan archivos, para que sepan qué información sí se puede destruir o se hace el expurgo